Hola, tenemos esta función, esta curva. Entonces aquí lo que queremos encontrar es el área bajo la curva. Es un problema que se encontraron hace muchísimos años los matemáticos, entonces no podían encontrar el área bajo la curva porque no había ninguna fórmula hasta ese momento. Entonces, ¿qué propuesta hicieron ellos para poder resolver este problema de que no pueden encontrar el área bajo la curva? Ellos, la propuesta que hicieron fue poner un rectángulo. Entonces, de esta manera, ellos pusieron un rectángulo y dijeron, bueno, no tenemos el área bajo la curva porque no hay fórmula, pero al menos tenemos una estimación de cuánto puede ser el valor del área bajo la curva. Aunque aquí el rectángulo pues es bastante grande, más o menos pues sería como la mitad, sería el área bajo la curva, pero bueno, y ellos tenían al menos una estimación o una primera aproximación del área bajo la curva, que fue mediante un rectángulo. Entonces aquí el detalle sería encontrar la altura de este rectángulo, donde ahí ustedes pueden ver el punto que está parpadeando rojo. Esa sería la altura del rectángulo. Ese punto que está parpadeando, como pueden observar, pertenece a la curva. Entonces, ¿cómo encuentro esa altura? Aquí más o menos se puede ver que es como si aquí agarramos la línea vertical, podemos ver que de aquí del eje vemos estos valores y entonces podemos decir que la altura de este rectángulo vale como unos 130, bueno, perdón, unos 150 es lo que más o menos decimos, no, pues vale como 150, pero no nos podemos quedar con ese valor, tenemos que encontrar realmente el valor de esa altura, de ese punto, ¿por qué tenemos que encontrar el valor de la altura de ese punto? Porque esa altura pues coincidía con la altura del rectángulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agarrar en este caso el valor de x que está aquí abajito, que es 5. Entonces, ese 5 lo tenemos que evaluar en la función para encontrar la altura. Sí, porque recuerden que en la gráfica, la curva esta me la generó esta función. Esta función me generó esta gráfica. Entonces todos los puntos que están ahí, GeoGebra los generó. Pero si yo quisiera tener los valores precisos de cada uno de los puntos que pasan, que pertenecen a esta curva, tendría que agarrar los valores de x, ¿sí? Los valores de x y sustituirlos en la función, y de esa manera voy a encontrar las alturas, ¿sí? Voy a encontrar todos los puntos que conforman esta curva. Es por eso que aquí tengo que agarrar este 5 y sustituirlo en la función para encontrar la altura de este rectángulo. Entonces esa fue la primera propuesta. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a evaluar en la función para encontrar la altura. Sabemos que la altura debe dar más o menos como 150. Si nos sale un valor, por ejemplo, negativo, entonces quiere decir que no evaluamos bien. O si nos sale 200, por ejemplo, pues ya sería entonces que tendríamos que dudar de nuestra evaluación. Tendríamos que buscar dónde cometimos un error, porque de eso nos sirve más o menos estimar en qué valor es el que nos va a generar cuando sustituyamos el valor de x igual a 5 en la función. Entonces vamos a hacerlo, vamos a sustituir en la función, aquí tenemos, aquí tengo un cuaderno y vamos a sustituir en x igual a 5. Entonces aquí vamos a tener que la función la voy a evaluar en 5. Me va a quedar 3 que multiplica 5 al cuadrado más 2 por 5 más 17. De esa forma estoy evaluando en la función. Ahí tengo la sustitución. Esa representación del lado derecho es nada más estoy indicando que la función la estoy evaluando en 5, perdón, y de este lado me va a generar el número, ¿no? El valor de la función evaluada en 5. Esta nada más es una representación. ¿Qué tengo que hacer en estos pasos? Pues tengo que agarrar primero el 5, lo tengo que elevar al cuadrado
Y sí, entonces sería 5 por 5, sí. Recuerden que elevar al cuadrado un número es multiplicarlo por él mismo dos veces. Entonces nos va a quedar que va a ser la función evaluada en 5 va a ser 3. 5 por 5 son 25 más 12 por 5. Eso lo voy a dejar así representado. No voy a eliminar paréntesis. Y me queda de esa forma. Sí, entonces ahora vamos a seguir aquí evaluando. Sería, bueno, realizando las operaciones indicadas. Tenemos que interpretar correctamente qué es lo que tenemos que en los pasos, ¿no? Haciendo para no equivocarnos, hacer una operación incorrecta. Por ejemplo, aquí lo que me está indicando es que este 3 se está multiplicando por este 25. Ese 25 se generó después de haber elevado al cuadrado el 5. Entonces va a quedar 75, ¿no? Entonces aquí me va a quedar una respuesta de 75 más 12 por 5 son 60. Aquí me queda más 60, 17, igual a 75 más 60. Estamos hablando que son... Se fue la cámara. Es que como hay un tiempo y si le pongo grabar, pues no se va. No se va. Ese tiempo tengo que ajustarlo. Pero bueno, 75 más 60 son 25, 135 según yo. 135 más este de acá serían 135, 152. Según yo son 152 la función evaluada en 5. Entonces es el resultado. Ahora, de una vez vamos a ver aquí, miren. Bueno, no lo vimos. Voy a irme otra vez a la curva. Voy a irme a la curva. Acá la tenemos. La tenemos aquí. Entonces aquí tenemos que ya tenemos la altura, ¿vale? 152 de la altura de ese punto que está ahí parpadeando. Nos faltaría encontrar entonces la base, ¿no? Del rectángulo. La base del rectángulo sí está empezando aquí. Pueden observar que empieza en -2 y termina en 5. Habría que ver cuánto vale esta base de este rectángulo. Entonces hay que contar. Entonces aquí, fíjense, aquí pues vamos a contar la distancia, ¿no? Aquí tenemos 1, aunque son negativos, pues yo voy a contar cuánto es esta distancia. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La altura, perdón, la base vale 7, ¿no? 7. Entonces ya tengo la base de este rectángulo. Entonces voy a multiplicar la base por la altura. ¿Sí? Entonces de esa manera voy a encontrar el área del rectángulo. Entonces me voy a ir acá a la cámara. Y tengo aquí entonces que el área de ese rectángulo va a ser, voy a multiplicar la base por la altura. Se observan que aquí esta fórmula ya la conocemos, ¿sí? Entonces de esa forma los matemáticos de antes dijeron, no, pues sabes que base por la altura está fácil, ya tengo cómo sacar el área del rectángulo, ¿sí? Al menos voy a tener una aproximación. Entonces la base vale 7. La base vale 7 y lo voy a multiplicar por 152. Entonces el área va a ser igual a 7 por 152. Sería 152 por 7 por 2 son 300. 300 más 300 son 600. 900. 900 serían 150. 150 más 7 por 2 son 164. 164. Según yo, pues perdón, son 1064 unidades cuadradas. Eso es lo que es el área bajo. Bueno, es la estimación o la primera aproximación que ellos hicieron cuando dijeron, ¿sabes qué? No puedo sacar el área bajo la curva, pero puedo más o menos decir más o menos cuánto vale. Sabemos que esta primera aproximación con un rectángulo es un área bastante alejada, ¿sí? Casi es la mitad, el área bajo la curva, es bastante alejada, pero pues es lo que tenían a la mano. Entonces el área, la primera aproximación con un rectángulo va a ser 1064 unidades cuadradas. Nos vamos a la
desde a la gráfica, y entonces acá podemos observar que en esta gráfica el área del rectángulo son 1064 unidades cuadradas. Esto es, aquí hay, si tú cuentas los cuadritos de unidad igual a 1, aquí hay 1064. ¿Sí? Entonces sí es una estimación o una aproximación bastante alejada del área bajo la curva, de esta área que ando buscando, pero como no tenían otra opción más que la propuesta que se hizo fue trazar un rectángulo, entonces ahí está trazado un rectángulo y el área que estamos encontrando son 1064. De esa forma, digamos que fue la propuesta para resolver el problema que se tenía. Claro que fue avanzando el tiempo y se hicieron mejores propuestas, pero esta es una de las primeras propuestas que se hizo para encontrar o para estimar el área bajo la curva. Entonces, si alguien puede decir, ¿sabes qué? Pues aquí yo veo que son 1600, por la mitad son 532, entonces más o menos el área podría decirse que ya está más a 532, pero no, aquí nos vamos a quedar con la primera estimación, que sería 1064. Espero que haya quedado claro aquí cómo fue la propuesta, y pues no me queda más que decirles adiós, saludos, cuídense.